Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Después de haber visto los videos anteriores acerca de las bobinas, ahora vamos a ver una cualidad importante de las bobinas como la que es que resuenan a una cierta frecuencia. Justamente este video es importante porque vamos a ver una de esas cualidades o forma de trabajo o aplicaciones de las bobinas y otros detalles más que me parecen interesantes ponerlos en estos videos. Este es el penúltimo video acerca de la teoría y en el siguiente video vamos a hablar ampliamente de otros fundamentos básicos acerca de la bobina. Ok, entonces empezamos. Básicamente he creído conveniente hablar de los circuitos resonantes. Cuando hablamos de circuitos resonantes nos referimos a que estos circuitos que trabajan con bobinas resuenan, digámoslo así, resuenan a una cierta frecuencia. ¿Y qué significa resonar a una cierta frecuencia? Es decir, la bobina se va a comportar de una manera distinta a una frecuencia y de otra manera sobre otra frecuencia. Resonar significa dejar pasar ese tipo de frecuencia o un pequeño rango de frecuencias y el otro rango de frecuencias eliminarlas o filtrarlas. Resonar significa trabajar en un rango específico de frecuencia en donde la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales. Eso es lo que vamos a aplicarlo en estos momentos. Entonces hay dos tipos de resonancias cuando hablamos de los circuitos LC. Los circuitos LC, cuando asociamos los circuitos tanto de la bobina como del condensador, así le llaman L de bobina, C de condensador, formamos los circuitos resonantes. Estos circuitos resonantes que resuenan a cierta frecuencia, entre comillas, y que la dejan pasar, mientras que a otras frecuencias las eliminan y las filtran, mandando a la tierra, se le conoce como circuitos resonantes. Existen dos tipos de circuitos LC resonantes, los circuitos LC serie y los circuitos paralelo LC. Nos vamos a centrar básicamente en el paralelo LC porque es ahí en donde quiero llegar, ¿no? Es ahí donde yo les quiero explicar cómo es que funciona lo que se conoce como circuitos tanque o los filtros pasabanda, que son los más usados en la electrónica moderna. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño acápite a lo que es los circuitos LC serie. ¿Ok? Cuando nosotros asociamos los componentes pasivos que hemos hablado, tanto el condensador como la bobina, en serie, lo que estamos haciendo es, y le aplicamos una fuente de energía alterna, en este caso una fuente de energía de corriente alterna, lo que estamos haciendo es asociándolo en serie. ¿Y qué significa asociarlo en serie? Es decir, conectar la bobina, un borne del condensador hacia un extremo de la alimentación y el otro borne del condensador o la patita del condensador a un extremo de la bobina, mientras que la otra bobina conectarlo al otro extremo de la fuente de alimentación. De manera tal de que este circuito, que es un circuito sencillo y simple, comienza a trabajar, comienza a oscilar. No vamos a entrar en detalle de cómo es que oscila y por qué oscila, porque ya lo vamos a explicar acá en la parte paralela. Pero básicamente lo que les quiero dar a entender es que cuando hablamos de un condensador, hemos hablado, incluso lo hablamos en el video anterior, hablamos de la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva de un condensador es igual a 1 sobre la frecuencia angular, en este caso 2πf, por el valor de la capacidad en faradios. Cuando tenemos este valor, obtenemos la reactancia capacitiva en ohmios. Del mismo modo, la reactancia inductiva, o XL, de la bobina, en este caso bobina L1, está determinada por la frecuencia angular 2πf por el producto en este caso de la inductancia expresada en henrios. Si tenemos esta asociación en serie, vamos a tener dos reactancias, una reactancia capacitiva de condensador y una reactancia inductiva de la bobina expresada, en este caso en el capacitor está expresada en faradios, y en el caso de, la C en faradios pero expresada en ohmios, y la reactancia inductiva de la bobina también expresada en ohmios. Cuando ambos valores, tanto de la reactancia capacitiva del condensador como la reactancia inductiva de la bobina, son iguales a una determinada frecuencia, se dice que el circuito resuena
a esa frecuencia. Es decir, cuando XL es igual a XC, o sea, las reactancias capacitiva e inductiva son iguales a una determinada frecuencia, en ese instante de tiempo, a esa frecuencia o ese rango pequeño de frecuencias, porque hay múltiplos y submúltiplos de la frecuencia, que vendrían a ser los armónicos, en ese rango de frecuencias se dice que el circuito resuena a esa frecuencia, es decir, deja pasar ese rango pequeño de frecuencias. A esto se le conoce como un circuito resonante, porque la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva son iguales en ese rango de frecuencias. Ahora, para hallar las frecuencias de resonancias en un circuito LC serie, se hace uso de esta fórmula, ¿no? La fórmula es la siguiente: la frecuencia de resonancia vendría a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada del producto de la inductancia por la capacitancia, es decir, L por C. Supongamos para nuestro circuito tenemos el condensador C1 y la bobina L1. En este caso el condensador es 220 microfaradios, que convirtiéndolo vendría a ser a faradios, porque para obtener la fórmula, para sacar el resultado y tener la frecuencia en Hz, tenemos que hacer uso de los múltiplos, en este caso de las unidades, más no de los múltiplos o submúltiplos. Acá estamos hablando de un submúltiplo, ¿recuerdan? 220 microfaradios. Es decir, para obtener la frecuencia de resonancia en Hz, tenemos que convertir estos valores a los valores de las unidades. 220 microfaradios vendría a ser igual a 0.00240 faradios, ¿no? Multiplicamos, en este caso, dividimos entre 1.000.000, y 550 microfaradios vendría a ser a 0.00550 henrios. Si aplicamos la fórmula 1 entre la raíz cuadrada de L por C, vamos a obtener que la frecuencia de resonancia de estos dos componentes, C1 y L1, cuyos valores son estos, que ya lo hemos indicado, vamos a tener 2864.80 Hz, es decir, aproximadamente 2.87 Hz, 2.87 kHz, perdón. En otras palabras, si tenemos un circuito en serie LC y le aplicamos una fuente de energía variable, en este caso analógica, esto es una fuente de energía variable, ¿no? Analógica, a una cierta frecuencia, con un rango de frecuencias que va variando, el circuito a una determinada frecuencia, que se conoce como frecuencia de resonancia, en este caso de 2.87 kHz, va a hacer que tanto la reactancia capacitiva del condensador como la reactancia inductiva de la bobina sean iguales. Cuando llega a ese punto, se dice que el circuito resuena a una frecuencia de 2.87 kHz y deja pasar esa señal, ¿ok? A esto se le conoce como circuito resonante. Básicamente, al aplicar estos valores a la fórmula, obtenemos este resultado, que es de 2.87 kHz. Pero no vamos a centrar, como les decía al inicio del video, en el circuito tanque paralelo, o en este caso el circuito paralelo LC, que es circuito tanque, o llamado también circuito tanque LC. Supongamos, vamos acá al análisis. Acá es muy importante esa parte del video, porque vamos a hacer el análisis de cómo es que el condensador se carga y luego se descarga sobre la bobina, luego la bobina almacena la energía y luego carga al condensador en sentido contrario, y así, ¿no? Y se produce una oscilación. Esto se conoce como una especie de péndulo, es como un péndulo que gira, que va y luego hasta que se detiene, ¿no? Eso lo vamos a ver en este momento. Ojo al análisis, ¿eh? Es un poco difícil encontrar este tipo de análisis en YouTube o en la web. Solamente aquí, en mi canal, se los voy a explicar. ¿Ok? Un circuito tanque LC. Supongamos que tenemos un condensador C1 y una bobina L1. Voy a ponerle por acá. Y a este condensador y a esta bobina, le aplicamos una pequeña corriente de una batería en un tiempo T0. El análisis lo vamos a hacer básicamente por tiempos, para que se pueda entender. Primero, aplicando un voltaje de corriente continua, y vemos cómo se comporta el circuito paralelo, tanto L con C, en este caso, es un circuito paralelo, y después aplicamos ya la corriente alterna. ¿Ok? Supongamos que tenemos este circuito como está, y lo que vamos a hacer es aplicar, yo agarro acá, punteado, aplico una energía momentánea más
menos. Una fuente de energía continua, que se agarra una batería de 12 voltios o una pila de 5 voltios, de 4.5, qué sé yo, y aplico un voltaje continuo a los bornes entre este punto y este otro punto. Ojo, acá viene el análisis. En el tiempo T0, que yo aplico el voltaje, más o menos, inmediatamente el condensador se carga al voltaje de la fuente. Es decir, va a haber una polaridad acá, más, menos, en este instante de tiempo. En el T0, el condensador se carga en ese instante de tiempo. Le aplicamos la batería y lo sacamos, ¿no? No la dejamos, no la aplicamos y lo sacamos. En el instante de tiempo T0 que aplicamos y retiramos, inmediatamente el condensador se carga al voltaje de la batería, en este caso al voltaje de VCC. Por lo tanto, el voltaje inmediatamente en el tiempo T0, el condensador ya se cargó de manera inmediata, obviamente dependiendo de su capacidad, se va a cargar de manera inmediata al voltaje VCC en el tiempo T0. En ese instante de tiempo, la bobina está en reposo. Y al estar en reposo y no recibir corriente, cuando se le aplica T0, en el tiempo T0, la bobina va a tender a oponerse a esa variación de corriente porque para ella no existe corriente. En ese instante de tiempo T0, por la bobina no circula ningún tipo de corriente, digámoslo así, ¿no? Porque está en stand-by. Cuando el condensador comienza a cargarse y llega al valor del VCC en el tiempo T1, llega al valor del VCC porque se comienza a cargar, llega a 0, se carga inmediatamente. Perdón. Este voltaje llegó a su valor máximo y tiene que descargarse, porque el condensador se cargó. Al aplicar la batería, el voltaje de la batería, él se carga. Y al estar cargado, tiende a descargar esa energía eléctrica que tiene almacenada, esas cargas eléctricas almacenadas, va a tratar de descargarla. Y obviamente su punto más cercano, porque no tiene otra conexión, es la bobina. En el instante de tiempo T1, el condensador comienza a descargar su energía eléctrica, sus cargas eléctricas, en forma de corriente, porque hay una transferencia de energía, sobre la bobina L1. Y comienza a cargar positivo y negativo en el tiempo de T1. Acá es condensador, acá es más o menos bobina. ¿Ok? En ese instante de tiempo el condensador comienza a enviar una corriente I, porque se comienza a descargar sobre la bobina en el instante de tiempo T1. Por lo tanto, en los extremos de la bobina comienza a existir un voltaje que comienza a subir desde 0 hasta el voltaje de carga del condensador. Si el condensador se cargó a 10 voltios, el voltaje va a comenzar a subir lentamente de 0 a 10 voltios, polarizando de la misma manera como el condensador está cargado, más o menos. Perdón. ¿Ok? En la medida que el condensador comienza a descargarse, el voltaje sobre el condensador comienza a disminuir porque se está descargando de 12 voltios, comienza a descargarse el voltaje. Y el voltaje en la bobina comienza a subir. Cuando el condensador ya se descargó por completo, en ese instante de tiempo, la bobina, como comienza a circular una corriente que comienza a subir, se genera un campo magnético alrededor de la bobina que se comienza a ampliar, en ampliación, comienza a ampliarse, ¿no? Lo que hemos hablado ya. Cuando el condensador se termina de descargar por completo, esa corriente que comienza a subir llega a su valor máximo. Y luego al disminuir la descarga del condensador, porque ya se descargó por completo, la corriente sobre la bobina, deja de ampliar o deja de subir y comienza a decaer. En ese instante de tiempo, T2, en el condensador no hay ningún voltaje porque el condensador ya se descargó. La intensidad de la corriente que circulaba por la bobina se detuvo y comienza a colapsar.
En ese instante de tiempo, la bobina autoinduce, por lo que ya hemos explicado, por la ley de Lenz y la ley de Faraday, autoinduce un voltaje, una fuerza contraelectromotriz sobre sus bornes, de manera tal de que ya no existe un más menos acá, sino un menos más. La fuerza contraelectromotriz que les hablaba siempre y que ahora lo estamos viendo ahora. Lo extraordinario de las bobinas y los condensadores, hoy día plasmado en esta explicación. Esa fuerza contraelectromotriz negativa y positiva de sentido inverso hace el trabajo opuesto, es decir, genera una corriente en sentido inverso que en este caso carga al condensador en sentido opuesto, obviamente. Entonces aquí es menos y aquí es más. El condensador, acá se genera la fuerza contraelectromotriz que le llaman fuerza contraelectromotriz y genera la polaridad sobre la bobina menos más sobre L1. Es decir, en ese instante de tiempo, la bobina se comporta como una fuente de alimentación pero en sentido opuesto. Si en T2, la bobina ya no es más menos, sino menos más. El lado superior es menos y el lado inferior es más. Entonces lo que está haciendo es generando una corriente de aquí hacia acá, en sentido inverso. Es decir, se comienza y se repite el ciclo. Es decir, menos mal, el condensador se carga en sentido contrario, la bobina deja de enviar, ya se descargó por completo a través de su campo magnético y el condensador ya se quedó cargado pero en sentido inverso y se produce el efecto contrario, es decir, el condensador comienza a descargarse la bobina se opone, genera la fuerza contraelectromotriz y genera, es decir, comienza a existir lo que se conoce como las oscilaciones. Es decir, el circuito resonante o circuito LC, paralelo LC, es un circuito tanque, llamado circuito tanque, así le llamamos, comienza a trabajar y a su salida produce las oscilaciones, es decir, genera una señal que comienza a variar en el tiempo, hasta que la energía poco a poco se vaya disipando y llegue a cero. ¿Por qué? Porque hemos aplicado una energía en los bornes del condensador, hemos aplicado la fuente de inyección de corriente continua y la hemos retirado. Entonces se produce la oscilación y obviamente por la reactancia inductiva y capacitiva del condensador y de la bobina que se oponen a ese cambio y que se disipan en calor, la energía poco a poco se comienza a disipar. Es decir, las oscilaciones que se produjeron inicialmente comienzan a decaer y en un momento en que llegan a cero. A este circuito se conoce como circuito resonante LC y este es el análisis que se le hace y que se tiene que hacer cuando hablamos de circuitos en paralelo entre una bobina y un condensador. Ok, ahora, ¿qué ventajas nos trae este circuito? A este circuito se le conoce como circuito pasabanda. ¿Por qué? Porque se utiliza siempre, o casi siempre, y se utilizaba antes incluso y hoy en día en ciertos aparatos de radio, en el área de radiofrecuencia. Si tenemos la antena, llega a una bobina, esa bobina induce un voltaje sobre otra bobina y en la segunda bobina es donde se conecta en paralelo, es decir, es algo así como esto, ¿no? Se conecta en paralelo el condensador. Voy a ponerlo así, más o menos, a ver si recuerdo. Esta es la bobina, viene acá, perdón, la antena, la bobina, es una radio galena que le llamamos, va a tierra. Acá se une con otra bobina, y acá en paralelo va el condensador. Este es L1 y este es E1. Entonces, la radio galena, que fue una de las primeras radios que se crearon en los inicios de la historia de la humanidad de la electrónica, funcionaba así, de esa manera. Y hoy en día esos principios básicos del circuito tanque se utilizan en los circuitos de radio, ¿no? Incluso en televisión, en donde la señal llega por la antena, la señal AM, pues la señal es AM, la señal AM, ya después vamos a hablar en otros videos de la señal AM, que tiene una portadora, una frecuencia intermedia, que viajan por el aire, llegan a la antena,
se induce esa corriente por la bobina primaria, esta vendría a ser la bobina secundaria, o L2 como le llamaban en el circuito. Esta portadora que va viajando con la señal fundamental, viaja, llega a la antena, circula por la bobina y autoinduce una corriente sobre la bobina L2 o L1, perdón, y prácticamente es esto, ¿no? Llega acá y comienza a circular por el circuito tanque, en este caso formado por L1 y C1. Para nuestros casos, obviamente en la vida práctica, este condensador es un condensador variable. Es decir, ustedes conocen o han tenido hace un tiempo atrás los antiguos radios que trabajaban con dial, con sintonía, que movían una perilla y movían, incluso hoy en día existen aún, que se movía una línea en donde ubicaba la frecuencia de la portadora, en este caso de radio AM o FM. Pues exactamente ese tipo de radios utilizan los circuitos tanque para filtrar una cierta frecuencia. A esta frecuencia se conoce como frecuencia de resonancia. En este caso el circuito tanque trabaja con una frecuencia de resonancia en donde de igual manera solamente deja pasar la frecuencia de la portadora, en este caso la frecuencia de resonancia de la portadora que deseemos captar la señal, ¿no? La radio galena y las radios actuales que utilizan los diales de este tipo hacen uso de un condensador variable y de una bobina estática, de manera tal de que variamos la frecuencia de resonancia en función a la portadora que está ingresando y solamente dejamos pasar la frecuencia que nos interesa. Tenemos un radio AM de 550 kHz, por ejemplo, que es la última banda, digámoslo así. Queremos sintonizar esa radio, ponemos el condensador en un punto del dial y justo esa frecuencia es la frecuencia que capta. Entonces solamente deja pasar esa frecuencia y las otras frecuencias las manda a tierra. A este tipo de filtro se le conoce como filtro pasabanda. Por eso se le conoce como filtro pasabanda. ¿Por qué? Porque solamente deja pasar una cierta banda de frecuencias. A esta banda de frecuencias, que vendría a ser la frecuencia resonante, en la cual la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva es igual a 0, se le conoce como frecuencia de resonancia. ¿Ok? De igual manera que en el circuito serie como en el circuito paralelo, las reactancias son iguales, tanto la reactancia inductiva como capacitiva, y para obtener la frecuencia de resonancia, obviamente aquí era distinta la fórmula. Acá tenemos la fórmula, vendría a ser 1 sobre 2pi, 2 por pi, por la raíz cuadrada de Ls. Es decir, lo que estamos agregando acá es 2 por la frecuencia, 2 por pi nada más. Entonces, si nosotros tenemos en este circuito, acá en el circuito inferior, ojo que es muy importante este tema, porque nos abre las puertas a otros conceptos nuevos de cómo utilizar tanto las bobinas como los condensadores y que utilizamos hoy en día en la vida real. Tenemos este circuito que es un circuito real, aplicamos una señal de entrada BI que varía en el tiempo, una señal alterna, tenemos una resistencia y tenemos un circuito tanque. Ojo al análisis. Conociendo ya cómo funciona la oscilación, ahora ya no aplicamos el voltaje de corriente continua, sino acá ya está entrando una señal por este punto A, el punto B la salida y el punto C vendría a ser la tierra. ¿Ok? La señal ingresa por el punto A, está ingresando por acá, por la resistencia, llega a este punto, que es la unión, y luego aquí entra a tallar la frecuencia. Supongamos que C1 y L1, vamos a hacer el análisis con valores reales, supongamos que C1 y L1 tengan este valor, C1 sea de 0.1 microfaradios y L1 de 10 milihenrios. Para obtener la frecuencia de resonancia, como lo dije anteriormente en la parte superior, lo que hacemos es convertimos de submúltiplos al valor de la unidad, en este caso el faradio de mil o del henry. Después de convertir tenemos 0.00001 faradio y 0.010 henrios. ¿Ok? Si aplicamos esta fórmula, vamos a tener una frecuencia de resonancia aproximadamente de 5032 Hz. Es decir, con estos valores, en un punto en el tiempo y en el espacio en donde la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva del circuito tanque, decimos que la frecuencia de resonancia con estos valores es de 5032 Hz o algo así. Esto es igual a decir a 5
kHz. 5032 Hz es lo mismo de decir a 5 kHz. Es decir, 5000 veces la señal va a variar en el tiempo y va a ser dejada pasar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo deja pasar? Ese es el análisis que vamos a hacer ahora. Entonces, si decimos que a esta frecuencia es la frecuencia de resonancia, a esta frecuencia es la frecuencia de resonancia, tenemos una frecuencia por debajo de esta frecuencia de 5 kHz, es decir, por debajo de esta frecuencia, la bobina lo que va a hacer es, su reactancia va a disminuir, porque si la frecuencia es inferior a la frecuencia de resonancia, su reactancia va a disminuir, y por lo tanto, a frecuencias inferiores a 5 kHz, supongamos 2 kHz, 1 kHz o menor, la bobina se va a comportar como un cortocircuito. Y por lo tanto, a esa frecuencia, llega la frecuencia acá de 1 kHz. Es un ejemplo. Llega a este punto y ella va a tender a pasar por acá, pero encuentra que esta bobina, a esa frecuencia, porque es inferior, la está mandando a tierra. Se comporta como un cortocircuito. Entonces la frecuencia viene, la señal viene, plum, en vez de ir del punto A al punto B, va de frente a tierra. ¿Por qué? Porque la bobina le está produciendo una cero resistencia a esa frecuencia que es inferior a su frecuencia de resonancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, a frecuencias superiores a los 5 kHz, digamos, supongamos, para nuestro análisis, 10 kHz, la señal llega a este punto, lo pongo negro, la señal, vamos a borrar esto, la señal llega a este punto, acá, al punto de acá, llega a este punto. Como es una frecuencia por encima de la frecuencia fundamental, de la frecuencia de resonancia, entra a trabajar el condensador. ¿Y qué dice la reactancia capacitiva del condensador? A mayor frecuencia, menor resistencia, porque es inversamente proporcional. Entonces, a frecuencias superiores a los 5 kHz, en este caso el 10 kHz, la señal llega acá y el condensador se comporta como la reactancia capacitiva del condensador es como es mínima, digamos como un cortocircuito. Entonces, a esa frecuencia, lo que hace el condensador es comportarse como un cortocircuito y la manda a tierra. Es decir, la señal, en vez de ir de A al punto B, lo que está yendo es de A al punto C, es decir, se está cortocircuitando. En otras palabras, a frecuencias por debajo de la frecuencia de resonancia, trabaja la bobina y la bobina se comporta como un cortocircuito, de manera que esa frecuencia la manda a tierra. A frecuencias por encima de la frecuencia de resonancia, trabaja el condensador de manera tal que se comporta como un cortocircuito o un dispositivo con una reactancia capacitiva muy pequeña, de manera tal que esa frecuencia que es superior a la resonancia la manda a tierra. Y cuando llega a la frecuencia de resonancia, en este caso de 5 kHz o 5032 Hz, ambos, tanto el condensador como la bobina, tienen una reactancia capacitiva idéntica. Y su impedancia total, ojo con ese detalle, la impedancia total del circuito resonante a la frecuencia de resonancia es infinita. Ojo con este detalle. La impedancia total del circuito tanque, ojo, la impedancia total del circuito tanque a la frecuencia de resonancia es infinita. Si esta resistencia es infinita, obviamente a esa frecuencia nunca va a bajar porque nunca va a llegar a tierra. Y por lo tanto a su frecuencia de resonancia o un rango de frecuencia de resonancia, simplemente del punto A al punto B, a la frecuencia de resonancia de 5 kHz va a pasar del punto A al punto B, es decir, de la entrada a la salida. A esto se le conoce como filtro pasabanda. De ahí la importancia de los filtros pasabanda y del análisis. Como lo voy a repetir, no van a encontrar en YouTube o en otros lados un análisis tan preciso y tan exacto como lo hago acá en este mini canal. Modestia aparte. Por eso es importante que los videos se puedan compartir. Porque el único objetivo de este canal
no es lucrar, señores. El único objetivo de este canal es que el conocimiento se comparte y se difunda. Recuerden, los hombres moriremos, pero el conocimiento perdurará por siempre, solo si lo difundimos. ¿Ok? Entonces, después de haber visto esto, que es extraordinario y tan sencillo y tan fácil de los circuitos resonantes, ahora vamos a ir al cálculo rápidamente de las bobinas con núcleo de aire. Es un cálculo rápido y finalmente vemos las aplicaciones para terminar el video. ¿Ok? El cálculo de la bobina. Vamos a ver un cálculo de la bobina con núcleo de aire. O sea, esas bobinas que no tienen un núcleo de ferrita ni un núcleo interno. ¿Ok? Entonces, un núcleo de aire, ¿no? Para calcular la bobina con núcleo de aire, lo que se hace es hacer uso de esta fórmula. L, la inductancia, es igual a 0.393 por el cuadrado de A por el cuadrado de N sobre 9A más 10B, donde L vendría a ser la inductancia expresada, ojo con ese detalle, L vendría a ser la inductancia expresada en microhenrios, no se confundan, no en herrios, ¿no? En microhenrios, la inductancia expresada en microhenrios, es decir, la millonésima parte del henry. A vendría a ser el radio de la bobina, acá vemos el radio de la bobina, es decir, tenemos la bobina, a ver, voy a ponerme por acá, tenemos la bobina, mirándola, la bobina es esto, ¿no? Es así, ¿no? La bobina es esta. El radio vendría a ser del punto medio hacia afuera, hacia un extremo. Punto medio hacia un extremo. Ese vendría a ser el radio, porque el diámetro vendría a ser 2 veces R, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, A vendría a ser el radio expresado en centímetros, por eso lo expreso acá, ¿no? Radio expresado en centímetros. B vendría a ser la longitud de extremo a extremo de cada uno del bobinado, en este caso de la bobina, la longitud expresada en centímetros. Y N vendría a ser el número de vueltas de la bobina. Cuando aplicamos esta fórmula, obtenemos el valor de la inductancia en microhenrios. Ojo, microhenrios, no en henrios, no microhenrios. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos una bobina de 32 espiras, o sea, 32 vueltas. A razón de 13 vueltas por centímetro. Es decir, en un centímetro hay 13 vueltas. Eso es lo que dice el enunciado. Cuyo diámetro es de 25 milímetros. Es decir, 25 milímetros tiene todo el diámetro. Es decir, 2 veces R tiene 25 milímetros. Calcular la inductancia. Necesitamos calcular el valor de la inductancia. ¿Cuánto es el valor de la inductancia? En este caso, A vendría a ser 25 milímetros, vendría a ser 2.5 centímetros, ¿no es cierto? Convirtiendo de milímetros a centímetros vendría a ser 2.5 centímetros. Como es el diámetro, nosotros que necesitamos el radio, o sea, la mitad, 2.5 entre 2 vendría a ser 1.25 centímetros. A vendría a ser 1.25 centímetros. B, que vendría a ser la longitud, la sacamos a la razón entre el número de vueltas y el número de espiras. Dividiendo las 32 espiras de la bobina, por nuestro ejemplo, entre 13, obtenemos la longitud de la bobina. En este caso, 2.46, que vendría a ser la longitud de la bobina. 2.46 centímetros. Y N ya está en el enunciado. N es el número de espiras o número de vueltas. Si aplicamos la fórmula de acá arriba, 0.393, y aplicamos todo, vamos a obtener una inductancia de 17.53 microhenrios. Es decir, para estos valores, es decir, a una bobina que tiene 32 espiras, que tiene una longitud de 2.46 centímetros y un diámetro de 25 milímetros, tenemos una inductancia de 17.53 microhenrios, siendo la bobina una bobina de núcleo de aire, como lo hemos explicado. Esta fórmula es una fórmula, obviamente, matemática, física. El valor 0.393 está en función a la permeabilidad del aire. Y la permeabilidad no es otra cosa más que la facultad que tiene un dispositivo o componente o un material de dejar pasar o producir menos resistencia al flujo del campo magnético. El aire tiene una cierta permeabilidad y obviamente los materiales ferromagnéticos como el dióxido de hierro, como la ferrita,
y como el polvo de hierro, que es mejor, tienen una permeabilidad superior a la del aire. Ojo, por eso es que hablo cálculo de la bobina con núcleo de aire, y está en función, este valor de 0.33 está en función a la permeabilidad del aire, como lo he explicado. Finalmente, para concluir el video, las aplicaciones de la bobina. Ahí sí, verdad, existen infinidad de aplicaciones. Vamos a nombrar solamente las más mentadas, las que más se suelen utilizar, pero a decir verdad, si nos abrimos nuestra mente, tenemos infinidad de aplicaciones. Una de ellas es en la radio, para la sintonización y los filtros de radiofrecuencia, lo que les hablaba acá, ¿no? Lo del filtro pasabandas del circuito tanque, ¿no? Es sumamente práctico y sencillo el análisis, como lo he explicado. Otra de las aplicaciones es las fuentes de alimentación como filtros. Si nosotros abrimos una fuente de alimentación como una fuente de este tipo, vamos a encontrar unos toroides, que vamos a ver luego en el último video, o unas bobinas en cualquier filtro, cualquier fuente de alimentación de la televisión, que van a hacer la veces de filtrado de la corriente eléctrica para que la energía o el ruido eléctrico no pase internamente dentro de los componentes electrónicos. Justamente para eso sirve en la fuente de alimentación como filtros. Otro de esos usos es en los transformadores, que los transformadores vendría a ser el capítulo 4 del curso que estamos haciendo. Es el siguiente capítulo después de las bobinas, después de que hagamos la práctica, vamos a hablar ampliamente de los transformadores. Entonces, una de las cualidades de los transformadores es que tiene dos bobinas, por lo general, una bobina primaria y una bobina secundaria. El acoplamiento de ambos sobre un núcleo ferromagnético se conoce como transformador. El término transformador lo que nos permite es transformar una forma de energía o un voltaje a la entrada, transformándolo a un voltaje a la salida, ya sea para ampliarlo o para reducirlo o para mantenerlo, ¿no? Para hacer un acoplamiento de impedancias. Para eso sirve un transformador, o para elevar un voltaje de entrada, o para disminuir un voltaje de entrada, o para acoplar las impedancias tanto de entrada como de salida. Esa es la función de un transformador. Y como transformador, obviamente hace uso de dos bobinas, una bobina primaria, vamos a hacerlo acá, transformador, vamos a hacerlo acá para que lo vean, ya para ir concluyendo, una bobina primaria y una bobina secundaria. Y acá en medio existe, obviamente, el material ferromagnético. Entonces este es el bobinado primario y es el bobinado secundario. Esto, el análisis de los transformadores, vamos a ver luego, como les decía, en los otros videos, en capítulo 4, acerca del curso que estamos haciendo. Se me ocurrió el tema de los timbres eléctricos. Ustedes, no sé si hoy en día incluso existen los timbres eléctricos que hacen uso de la famosa campanita, ¿no? Si nosotros abrimos ese timbre, vamos a encontrarnos que existe una gran bobina con que tiene acoplado un magneto, un imán y una campanita. Entonces, cuando nosotros presionamos el botón, se magnetiza, tiende a mover la campanita y la campanita suena, toca o hace vibrar la parte metálica y produce el sonido. Los timbres eléctricos es básicamente uno de los timbres, uno de los componentes o dispositivos que más utilizan bobinas, ¿no? Otro de los sistemas de iluminación que hacen uso de los fluorescentes, que obviamente hoy en día ya no se utilizan mucho los fluorescentes porque el tema de los LEDs ya ha abarcado tremendamente la iluminación de nuestros días. Sin embargo, algunos lugares utilizan los fluorescentes de tubo, esos tubos fluorescentes o los circulares, que hacen uso de una reactancia inductiva, llamada reactancia, para el encendido adecuado de estos equipos, ¿no? Se utiliza mucho en los equipos con la reactancia inductiva, en los sistemas de ignición de los autos para encenderlos. Y uno de los usos también que también se le dan a las bobinas es, que lo estuve leyendo por ahí, investigando, que me pareció interesante, que lo vamos a ver luego en el último video, es cómo se aprovecha este arco voltaico que se genera sobre la bobina, en otro circuito obviamente lo voy a explicar luego, para la soldadura de arco. La soldadura de arco, en donde se necesita fundir materiales o elementos metálicos, para poder soldar elementos metálicos, hacen uso de la soldadura de arco y hacen uso de una gran bobina, una inmensa bobina que incluso es pesado para poder trasladar ese aparato. Lo conectan a la corriente alterna y a través de unos principios eléctricos y magnéticos que, si Dios quiere, lo explico en el siguiente video, genera un gran arco voltaico, de manera tal que las puntas
donde van a soldar, lo que hace es generar una intensa corriente que funde los metales y permite su unión. Entonces, otra de las aplicaciones de las bobinas es justamente en los sistemas de soldadura con arco, ¿no? Que hacen uso de una inmensa bobina y que produce un gran arco voltaico, el mismo que funde los metales y produce la unión de los metales. Esto lo vamos a explicar luego en el último video, si hay tiempo, vamos a hablar un poco de esto, pero básicamente los principios son esos. Espero que este video haya sido sagrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es un gran honor estar nuevamente con ustedes disfrutando de estos pequeños conocimientos que les puedo brindar. No se olviden de visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 135 videos que vengo compartiendo con ustedes con el único objetivo de poder compartir, valga la redundancia, mis conocimientos tanto en electrónica, en electricidad, en robótica y en sistemas. Para mantener vivo este canal, no te olvides, por favor, lo único que le pido es que lo compartas, que lo puedas difundir con otras personas para que las personas puedan aprender así como tú aprendiste. Y lo más importante es que le puedas dar like a este video y a los otros más que tengo para ustedes. Puedes buscarme en Twitter o puedes buscarme en YouTube. Aquí en la descripción del video están mis páginas tanto de Twitter como de YouTube, donde me puedes buscar y podemos ser amigos y compartir no solamente estos conocimientos, sino otros conocimientos en ciencia y tecnología. Los espero en el siguiente video, en donde hablaremos de un tema importante, de otro dispositivo parecido a las bobinas, que incluso permite tener la inductancia mucho más estable. Me refiero a los dispositivos llamados toroides. Vamos a hablar someramente acerca de los toroides. Es más, se me ha ocurrido que en la práctica vamos a hacer uso de toroides, vamos a hacer una práctica de toroides en los otros videos que vienen, ya para concluir todo este amplio tema del capítulo 3 acerca de las bobinas, que la verdad que he ampliado mucho los conocimientos en bobinas, mucho más que incluso en los condensadores y en las resistencias, pero así es, pues tenemos que abarcar todos los conocimientos en el bienestar de ustedes y obviamente en el bienestar mío, porque yo también estoy recordando algunas cosas y debo investigar. Espero que el video haya sido sagrado y los espero en el siguiente video, en donde hablaremos de los toroides, y de un efecto interesante que justamente tiene que ver con el tema de la soldadura de arco que les estoy hablando, del kick, así le llaman los americanos, que le conocen como culatazo, que puede producir una bobina cuando se le conecta con transistores. Y para evitar este tipo de cosas, lo que usamos es un pequeño diodo en paralelo con la bobina. Y bueno, esos detalles los voy a explicar luego, que se le suele llamar diodo clamping, pero se le llama diodo clamping de manera errónea, ¿no? A decir verdad, no es un diodo de enclavamiento, sino es un diodo de conmutación. Esos detalles técnicos de cómo utilizar un diodo para evitar este efecto de culatazo que puede producir una bobina, se lo voy a explicar en el último video, en donde hablaremos básicamente de dos temas: de los toroides y del efecto backkick, culatazo que puede producir una bobina y que puede dañar los componentes electrónicos cuando se lo utilizan. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su atención y lo espero en el siguiente video.